AIDS Healthcare Foundation, ¿no? Justamente se detectó que el 30% de los nuevos diagnósticos del VIH se dio a conocer en personas que nunca se habían testeados. Este dato surge de la importancia, ¿no?, que las personas sexualmente activas conozcan su estado serológico. Por eso en el Día Nacional de la Prueba del VIH es una oportunidad para que todas las personas se animen a realizarse el test, que en muchos casos puede ser la puerta de entrada a la prevención de otras infecciones de transmisión sexual. Son datos que llevó a cabo la organización AHF en Argentina, en donde en 2025 el 32% de quienes se realizaron el test de VIH lo hicieron por primera vez en su vida. Un dato significativo que surge de este relevamiento es que 3 de cada 10 nuevos diagnósticos detectados en este periodo correspondieron a personas que nunca se habían realizado una prueba. En mujeres esta proporción alcanzó el 37%, mientras que en hombres fue del 30%. Justamente estos datos subrayan la necesidad de impulsar campañas públicas de prevención que incentiven a las personas a realizarse la prueba y seguir derribando barreras y estigmas. Todavía existe una importante proporción de personas que nunca accedieron a una prueba de VIH. De acuerdo con los datos del Boletín Epidemiológico en respuesta al VIH y las infecciones de transmisión sexual en la Argentina, elaborado por el Ministerio de Salud, se estima que 140.000 personas viven con VIH, pero un 13% de ellas aún desconocen su diagnóstico. Todos estos datos que, surgen respecto de estas pruebas, y mañana justamente en la República Argentina vamos a estar justamente conmemorando este Día Nacional de la Prueba del VIH. Nosotros saludamos a Natalia Ag, quien es presidenta de la fundación, ¿no?, en Argentina, del AIDS Healthcare Foundation, justamente para hablar sobre este tema y sobre cuál es la realidad que presenta Argentina respecto de las pruebas del VIH. Natalia, ¿cómo está? Muchas gracias por estar en Radio Nacional. Buen día, Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por atendernos, Natalia. Bueno, ¿cuál es la realidad que se vive? La gente, ¿cómo está respondiendo a esto? ¿Hay mayor concientización? ¿Se anima, se atreve a llevarse a cabo la prueba? Bueno, hay distintos panoramas. En principio, hace muchos años que no hay campañas fuertes en relación a la prevención del VIH, a la oportunidad de hacerse el test. Eso claramente, empezó a generar estos números que nos preocupan un poco, porque pareciera como que se perdió la percepción del riesgo, como que ya el VIH o las infecciones de transmisión sexual como que no están en la agenda. Pareciera que uno no debería preocuparse o mejor dicho, ocuparse en relación a eso. Sin embargo, en Argentina los números desde hace varios años siguen más o menos iguales en relación a las nuevas infecciones por año, en relación a este 13% que se estima que son personas que viven con VIH y desconocen su diagnóstico. Y recordemos también que el VIH uno puede tenerlo, pero también pasar muchos años sin que le genere algún síntoma o algún signo para que uno se pueda dar cuenta de que lo tiene. Con lo cual es muy importante hacerse el test de VIH. Y en eso un poco, estos números que estamos ahora mostrando de personas que quizás tardan mucho tiempo en hacerse un test por primera vez, que sería como el primer paso para trabajar un poco en relación a la epidemia del VIH. Uh-huh. Y esta, falta de, no sé si concientización, llamarlo de esa forma, pero por ahí esta despreocupación social que hay a hacerse la prueba, ¿por dónde pasa? ¿Por dónde crees que pasa, Natalia? Yo creo que principalmente eso porque dejamos de hablar de VIH. Pareciera que, si bien es cierto que hoy hay tratamientos muy efectivos,
ya no hablamos de los cócteles de su momento, ya las personas, digo, que están en tratamiento ya no mueren de SIDA como era en los 90 y que no había mucho que hacer. Pareciera eso que hizo como que perdamos como esa percepción del riesgo, como que perdamos el miedo a las infecciones. Entonces, no se utiliza preservativo en las relaciones sexuales. Esto no es solamente con el VIH, sino también hay que alarman en relación a otras infecciones de transmisión sexual, como la sífilis, que se están dando números de diagnóstico los más altos en estos últimos años. Con lo cual creo que eso es lo primero, dejamos de hablar de VIH, dejamos de ocuparnos. Después también cuestiones en relación a la accesibilidad, digo, es importante hacerse la prueba de VIH al menos una vez por año, pero también es cierto que a veces el sistema de salud no está preparado o accesible y pone un montón de barreras para llegar a eso. En la mayoría de los lugares del país uno tiene que ir al laboratorio a la mañana muy temprano, quizás uno pierda el día del trabajo y bueno, por ahí no está en situación de hacer eso por una cuestión preventiva, viste que uno para el médico ya cuando se siente enfermo o tiene algo, digo, que no aguanta más, y no como el trabajo desde la prevención. Si encima uno quiere eso, bueno, me voy a hacer el test de VIH, como escuché que dijeron VHF, me voy a hacer una por año, y voy al hospital y tengo un montón de barreras para llegar a ese testeo, bueno, eso también desalienta a que uno pueda conocer su diagnóstico. Por eso es importante generar esa accesibilidad, generar estas lugares de testeo, quizás con horarios no convencionales. Por ejemplo, nosotros de VHF, en nuestros centros comunitarios de salud sexual, trabajamos de 12 del mediodía a 8 de la noche. Entonces eso también genera como otro tipo de margen horario para la persona que trabaja o estudia y quizás se le complica más llegar. También las campañas que por ahí realizamos en la vía pública, digo, todo buscando generar que a la persona no le cueste hacer el test, porque es el primer paso, por un lado, para saber cómo se encuentra y si le da negativo, bueno, poder conocer de qué manera poder poder prevenir y evitar todas esas infecciones. En el caso de tener alguna infección como la sífilis, poder curarse. Y si te da positivo VIH, poder acceder al tratamiento, que es bueno tanto para la persona, para su calidad de vida, como también para evitar nuevas transmisiones. Una persona que tiene VIH accede al tratamiento y lo que decimos es su nivel de virus es muy bajito en sangre, que lo llamamos carga viral indetectable, no transmite el virus a otra persona, con lo cual no solo es bueno para la persona, sino que también evita nuevas infecciones y de esa manera, digo, es una buena herramienta para evitar infecciones futuras. Recién hiciste mención a lo que es la accesibilidad al tratamiento o a los distintos tratamientos, también a hacerse la prueba. ¿Cuál es hoy la situación que se vive en el país para que las personas puedan tratarse y para que puedan por primera vez o no acceder a un chequeo de estas características, Natalia? Bueno, en nuestro país están diferentes. Yo soy, por ejemplo, de Santa Fe, digo, y usted me está llamando de La Rioja. Sabemos que es como dispara el sistema de salud en general, pero en grandes líneas, digo, sigue faltando la accesibilidad tanto a las pruebas rápidas de VIH y de sífilis. Siguen faltando los preservativos. Digo, es importante que los preservativos también estén garantizados y al alcance de la mano, digo, para poder prevenirlo. Si bien hablamos ahora de algo que se llama prevención combinada, que es como un menú de distintas opciones para que cada persona pueda acceder a lo que mejor lo que mejor le calce en cuestiones de prevención, siempre el preservativo sigue siendo, en términos de políticas públicas, la herramienta más barata para poder y más efectiva para evitar tanto las infecciones de transmisión sexual como los embarazos no deseados. Pero bueno, digo, no estamos con situaciones dispares en relación a las provincias. Hay provincias que pueden hacerse cargo de quizás si desde lo nacional no mandan preservativos o no mandan los reactivos para las pruebas. Hay provincias que pueden hacer de frente y comprarlos, hay otras provincias que no. Digo, bueno, eso es parte de la realidad del país, digo, que no solamente pasa en salud, sino que pasa en un montón de otras cuestiones.
pero después, digo, más allá de tener los recursos materiales, digamos, también es necesario eso, derribar barreras para que la persona pueda acceder a eso, porque si tenemos los test rápidos que realmente son muy efectivos y en 15 a 20 minutos uno puede tener un resultado, si seguimos poniéndolo en horarios que quizás la gente le cuesta llegar por cuestiones laborales o por cuestiones de distancia, bueno, seguimos como pasando ahí desde lo colectivo en empezar a ponerle fin a la epidemia del VIH y del SIDA. ¿Qué diferencias hay, Natalia, entre estas personas que desconocen que pueden tener la carga viral, ¿no? Respecto de por los números que paralelamente van subiendo en distintos lugares del país respecto a las ETS, ITS y a veces con el tema del VIH? ¿Cómo evalúan ustedes esta situación? Bueno, una persona que tiene VIH o sífilis o cualquier infección de transmisión sexual y no conoce su diagnóstico, seguramente está infectando a un montón de otras personas por el mismo desconocimiento de no saber que lo tiene y no tomar alguna medida preventiva para evitar esa infección, sea usar preservativo siempre o usar profilaxis predisposición o posexposición, que son tratamientos que también están dentro de esta prevención combinada para poder evitar el VIH. O, bueno, en el caso de la sífilis, si uno conoce que tiene sífilis, la sífilis sí tiene cura, que es con la famosa penicilina. Si alguien es alérgico a la penicilina, también hay otros antibióticos, y de esta manera no va a contagiar a otra persona. Entonces, el primer paso siempre es saberlo, por eso hacemos un poco foco en esto de la persona que por primera vez fue, hacerse el test, que por ahí se tardó en el tiempo, pero es el primer paso fundamental, conocer nuestro diagnóstico. De esa manera vamos a poder evitar nuevas infecciones. Entonces, cuando la persona no lo conoce, es mucho más difícil evitar esas transmisiones que una persona en conocimiento de qué tiene y de qué manera puede hacer algo tanto para su propia salud, digo, en el caso de los tratamientos antirretrovirales muy efectivos para el VIH, que permiten a las personas tener una buena calidad de vida, y también evitar transmitirle el virus a sus parejas. Natalia, en La Rioja se dio o se están dando, digamos, números que de alguna forma alarman respecto de enfermedades, o sea, gente que le confirmaron que tienen el VIH y también enfermedades de transmisión e infecciones de transmisión sexual. Y se da en la franja etaria de los 40 años hacia arriba, 40-45, y se dio más que todo en hombres respecto que de mujeres. ¿Cuál es la situación? Bueno, partiendo de estos datos que te aporto en La Rioja, que seguramente los debes conocer, ¿no? Y quizás con mayor precisión, pero ¿cuál es la situación en el país respecto de esto? En general parecidos. Nosotros por lo menos los números que tuvimos como analizando, que uno no lo pone como en términos de números, pero en realidad son personas, también se da mayormente mayores de 30 años, mayores de 40 años. Tenemos infecciones de VIH y otras ITS en personas de 60, 70 años, porque bueno, también la vida de las personas es más larga, la vida sexual también se alargó en el tiempo, y por ahí no tuvieron como la incorporación del preservativo como una práctica cotidiana. Digo, por eso siempre decimos que si los jóvenes o los adolescentes desde su primera relación sexual ya utilizan preservativos, es mucho más fácil que uno lo tome como una rutina que después incorporarlo. Pero sí, digo, también a veces solamente pensamos en que, bueno, esto es una cosa de jóvenes, solamente se da en esas edades, que no se cuidan o lo que sea, pero bueno, estos números también nos alarman que cualquier persona sexualmente activa, no importa el género, no importa la edad, no importa las prácticas sexuales que tengan, si no utiliza preservativo, tiene que hacerse la prueba al menos una vez por año para saber cómo estamos y para saber cómo actuar a futuro.
Bueno, va a haber actividades en todo el país respecto a este Día Nacional de la Prueba del VIH, Natalia. Sí, vamos a estar haciendo actividades particularmente por esto de este día, que es el sábado, que es el Día de la Prueba de VIH. Desde esta semana ya arrancamos en distintos lugares del país realizando actividades, que también, digo, por lo menos desde HS y con un montón de organizaciones aliadas que trabajamos, es algo de todo el año, digo, no es solamente en las fechas particulares, pero bueno, viene bien tener una excusa para hablar de estos temas. Para el caso de La Rioja vamos a estar en Chilecito el sábado 27 de 9 a 18 horas en el barrio Estación, complejo Cable Carril, es al lado del Museo de Cable Carril, junto a ADI, la Asociación Diversidad Inclusiva. Pueden buscar en las redes, por ahí yo, como no soy allá, no sé si dije bien la ubicación, pero sí. esta es la referencia al lado del Museo de Cable Carril. Y para el caso de La Rioja Capital, vamos a estar el 29 y 30 de junio y el 2 y 3 de julio de 19 y 30 horas a 20 y 30 horas en España y Artigas, el edificio Exterminal, bueno, junto a Unión Fuerzas para Encontrarte, que es la organización de ahí que trabajamos en conjunto. Natalia, le agradecemos por haber estado en Radio Nacional. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Hasta luego. Hasta luego. Ahí está con nosotros Natalia Aga, quien es presidenta de AIDS Healthcare Foundation en Argentina respecto de lo que es el Día Nacional de la Prueba del VIH en la República Argentina, y con estas actividades y con estos datos importantes y a tener en cuenta en nuestro país respecto de las enfermedades de transmisión sexual, las infecciones de transmisión sexual y también el virus del VIH. LRA 28, Radio Nacional La Rioja.